Hora de Ángel Dominical, domingo 29 de diciembre del año 2024. Una de las costumbres, una de las costumbres más arraigadas entre las sociedades es cuando recuerdan a una persona que ya sea que ya falleció o que ha vivido demasiados años, tiende uno a decir, ¿te acuerdas de lo que hizo fulano? ¿O te acuerdas aquella vez que aquel se emborrachó y se cayó y la vergüenza que pasamos? Etcétera, etcétera. En otros casos son cuestiones de tipo positivo. ¿Te acuerdas del gesto de aquel cuando estábamos en estas condiciones y levantó a aquella persona? Etcétera, etcétera. Pero es normal que los seres humanos se refieran a una persona sobre algún detalle de su vida o alguna cualidad de su vida. ¿Te acuerdas de fulano? Era gritón, era regañón, o de otro, era una buena persona, jamás se molestaba. ¿A qué viene todo esto? Hace 5 días, en el periódico del el Wall Street Journal, apareció un artículo muy interesante en relación con esto que estoy comentando. El título es El legado o la herencia del presidente Biden será su pérdida de salud mental o su degradación mental. Aquí tengo el artículo. Es un artículo muy interesante porque viene de manera detallada algunos elementos de una investigación que llevó a cabo, ahorita les voy a decir, un consejero, un asesor especial del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el señor Robert Hur, H-U-R, y él, de sus pláticas con el presidente Biden y estar recabando información diversa, tuvo a bien redactar un reporte de 345 páginas. Y en ese reporte describe las debilidades en cuanto a la cuestión mental del presidente Biden se refiere. Pérdida de memoria, no recordaba fechas, etcétera, etcétera. Y la conclusión de esta nota del Wall Street es que la herencia, o como se le recordará al presidente Biden, será esa pérdida de capacidad mental, pongámoslo de esa manera. ¿Y a qué viene esto? A una pregunta muy sencilla. ¿Cómo recuerda o por qué recuerda o cuál será la herencia que nos dejará una vez que ya esté fuera de este mundo, o que simplemente al paso de los meses empecemos a tratar de definir qué es lo que recordamos o cómo caracterizamos el gobierno del bulto López Obrador? ¿Cómo lo recuerda usted? ¿Qué detalle recordaría usted de preguntarle del bulto el presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Acaso sería aquella frase de no me vengan a mí con eso de que la ley es la ley, o tengo otros datos? Y así por el estilo. Podrían ustedes juntar una buena cantidad de frases, de conductas, de decisiones que caracterizarían a ese presidente, pero no por lo positivo que pudo haber hecho, sino por el desastre, por la tragedia. Sería, por ejemplo, si le preguntara, oye, ¿cómo recuerdas tú o cuál sería el recuerdo que tienes de López Obrador, el bulto?
esas ocurrencias donde perdimos cientos de miles de millones de pesos, Dos Bocas, el Tren Maya, el AIFA. Otro por allá, la enorme deuda, el crecimiento de casi el 60% de la deuda y haber acabado y tirado a la basura cientos de miles de millones de pesos de los fideicomisos y así por el estilo. Difícilmente habría alguien, si bien algunos lo recordarían por la pensión de adultos mayores, que en realidad no la creó él, es algo que se creó con el presidente Fox, pero por el uso perverso que hizo de ese programa del bienestar, que lo llamó él, algunos recordarían eso. Y ahora le hago la pregunta de los 64,000 pesos, diría don Pedro Ferriz Santa Cruz. En estos 3 meses, prácticamente ya, que lleva este gobierno de la anticientífica, ¿por qué razón o cuáles serían los elementos distintivos que usted recordaría de estos primeros 3 meses? ¿Qué pensaría? Por ejemplo, su desagradabilísima sonrisa, por ejemplo, su hipocresía al querer persignarse en una ceremonia donde ella participó con los tarahumaras, o ese video donde está ella viendo con arrobo extremo a su señor esposo, o el apoyo a Cuba regalándole X cantidad de miles de barriles de petróleo, o en estos 3 meses haber enviado una representación diplomática de México a la asunción o a la toma del poder en su nuevo periodo de Nicolás Maduro, por ejemplo. Algún nombramiento de personajes impresentables. Alguien diría, yo me acuerdo de esos 3 meses por el nombramiento de Mario Delgado, ese que lo pone de secretario de Educación, o a la inútil que está en Bucareli, que quién sabe cómo se llama, etcétera, etcétera. Pero difícilmente, sería mi opinión, no sé la de usted, encontraría usted en estos 3 meses elementos distintivos en el sentido positivo de estos 3 meses de la gobernación de los 72 que va a ser los 6 años o el sexenio de ella. La historia o los recuerdos a veces son demasiado crueles. El ciudadano, prácticamente en cualquier país, tienden a juzgar de manera muy severa a los gobernantes que se fueron. Todavía, ¿quién no habla pestes de Echeverría y López Portillo, que los recuerdan por la docena trágica? O en el caso también lamentablemente del presidente Zedillo por el error de diciembre, por ejemplo. Y así, priva en el recuerdo del ciudadano de un político que ocupó, en este caso la presidencia de la República, la parte negativa o la parte, vamos a decir, criticable de su gobierno. Esto no lo podemos evitar. Prácticamente no hay político de relieve que sea recordado por cosas positivas. ¿Cómo recordaría, por ejemplo, usted hoy a quien le gusta algún candidato o a Fernández Noroña, por ejemplo? ¿Quién ahorita recordaría o daría una opinión positiva de él, por mencionar a algún personaje rechazado por buena parte de los ciudadanos? O estoy pensando en algún otro político, el caso de los dirigentes de partidos, de Marco Cortés, de el mismo Mario Delgado como mero mero de Morena, o de esta senadora que ahora es, creo que secretaria
de la Secretaría de la Mujer, esta mujer Citlali, que tuvo un pleito con un conocido empresario porque mencionó algo relacionado con su obesidad, por ejemplo, y así sucesivamente. También de la parte empresarial hay algunos que son recordados de una manera negativa. El ingeniero Carlos Slim, si bien hay personas que lo valoran por su actividad filantrópica, pero la mayor parte de las personas a las que les pregunte usted en estos momentos sobre la vida del ingeniero van a decir abusivo, coludido con el poder, etcétera, etcétera. Yo le pediría a usted, después de leer esta interesante nota, y que para mí en algunos casos es injusta, pienso que el presidente Biden tomó decisiones valientes, le tocó la pandemia, recibió la economía norteamericana en condiciones difíciles, el mundo en una situación compleja, pero el juicio en ese sentido, como dice esta interesante nota, será por aquellas fallas, sobre todo en el debate con el candidato Donald Trump, donde de alguna u otra manera exhibió alguna debilidad mental. Y hay por ahí personajes también de la política norteamericana que todavía hoy son recordados negativamente. Richard Nixon, por ejemplo, y cosas así. Le pido pues, para cerrar este comentario, un poco injusto por la forma como los ciudadanos juzgan a los políticos, a sus gobernantes, que pensare usted cómo juzgaría usted a la anticientífica después de estos primeros 3 meses de su gobierno. La juzgaría positivamente. Diría que encarriló la nave que ya se veía prácticamente naufragando. ¿Por qué no hace ese ejercicio, tomando en cuenta que estamos prácticamente ya a fines de este año 2024 y que sería un buen juicio, el primero quizá prematuro dirían algunos, de un sexenio que durará 72 meses al margen de quien viva como presidente esos 72 meses, pero tendríamos ya los primeros 3 meses, 92 días de la anticientífica Claudia Sheinbaum Pardo. Inténtelo y a ver a qué conclusión llega. Por lo pronto, muchísimas gracias y nos vemos aquí mismo en la Mañanera de Ángel mañana lunes. Gracias.